Buenísimo, profe. Bueno, ¿no era que a vos no te gustaba el fútbol? Pero el resto de los chicos. Pero aprovecha el vuelo, Ah, él. Claro, aprovechemos la oferta. vi luz y subí, dice Gonzalo. Bueno, arrancamos. Grafos. Vemos y después en todo caso, ¿saben qué vamos a hacer? Vemos todo y la parte del código la vemos bien el miércoles, ¿les parece? ¿Ah? Perfecto. Aparte queremos cambiar ese código porque está medio feucho. Vamos a ver si le podemos poner otro que sea un poquito más entendible. Así que Profe, vamos a hacer una eso duda entonces. antes de que Sí, empiece. ¿Cuándo finaliza el trimestre? Todo, o sea, o hasta cuándo nosotros tenemos las clases con usted, las de clases materias. ya te digo, aguantame. ¿Cómo andan con los trabajos prácticos ustedes? Mañana nos vamos a dedicar a eso. Las clases terminan espera, me fijo acá en la semana la semana del 9 de julio, así que nosotros, el último día de clase sería el 7 de julio. O sea, el O miércoles sea, que nos viene. queda esta semana y la otra. Joder. Ujú. ¿Y el proyecto cuándo? O sea, vamos a tener una clase Lunes y aparte o... miércoles. Y el proyecto, la idea es, si los que ya lo tienen hecho, los podemos ir viendo, ¿sí? Y si no, el semestre cierra, nosotros tenemos que presentar la regularidad en agosto. Si no, después de la vacación de julio lo podrían presentar, pero los que pueden presentar ahora, lo presentan ahora. Igual no son muchos los que están haciendo el trabajo práctico, ¿eh? Así que no Como no sé. son muchos. Y no, fíjense ustedes, son 40 y pico. Ahora son 27, pero ¿cuántos habrá? Gastón y Héctor, ¿ustedes tienen idea más o menos de cuántos son los que han presentado? Yo tengo que hacer el resumen ahora. ¿Cuántos? Ah, son 30. Ah, ta. Son unos cuantos, así que hay que ver, hay que ver. Sí, 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 Profe, buenas. entonces tendríamos que Hola, Héctor. la semana que viene tendríamos que estar presentando ya. La idea es ir a usar las dos clases la semana que viene para hacer la presentación. Esa era la idea. Y Pero nos el... queda, No, vamos a llegar a pasar todos. vamos a hacer lo siguiente. La parte de código de grafos, en todo caso se las dejamos de tarea. Pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto de grafo y cómo se puede implementar y demás, ¿sí? Lo otro es codificación y los códigos normalmente ya están armados, así que es cuestión de que los tomen y los adecúen a las necesidades de ustedes. Y sí quiero darles la teoría de árboles ABL, ¿está? Entonces podemos hacer eso si ustedes quieren. Vemos hoy grafos, ¿sí? Los códigos los miran, de última después lo vemos en consulta o vemos otra clase, y la clase que viene les doy árboles ABL. Entonces con eso estaríamos terminando todo el temario y dejaríamos la semana que viene para la presentación de los trabajos. No sé, ¿qué les parece? Bastante bien. Está buena la idea. De última, si Y, me nos da los tiempos, podemos usar una de las claro, clases de podemos hacer... consulta, capaz. También. O extender, Igual, o extender O la clase de extendemos, extenderlo, sí, de consulta. última. extendemos a las 2 horas y media o 3 horas, qué sé yo, lo que sea necesario. La Porque semana que viene. como su materia son las últimas más o menos de los lunes y miércoles, por ahí si no hay drama, se No, podría no, por extender. eso yo no tengo drama, así que creería que los profes tampoco. Igualmente las horas presenciales son 3 horas, las presenciales. Así que ahora porque estamos en forma virtual, entonces nos dieron 2 horas cada uno, ¿sí? Pero podemos usar una hora más, no hay problema, nos extendemos un poquito más. Bueno, hacemos así entonces, hoy vemos toda la teoría y la última parte del código, queda que lo miren ustedes. El miércoles vemos árboles ABL y les doy el concepto de árboles B, porque árboles B para trabajar con base de datos y los códigos son muy densos y no lo van a usar, así que me interesa que sepan el concepto más que nada. Pero igualmente le vamos a incorporar los códigos por si algún día ustedes lo tienen que llegar a usar, que tengan una base. ¿Está? Ok. Bueno, hacemos así. Y la semana que viene entonces dejamos todo para la presentación de los trabajos. ¿Ya lo tienen más o menos listo? Casi No, terminado. Bueno, van a tener que trabajar todo el fin de semana entonces. Bueno, arrancamos y no terminamos. Listo, a ver. ¿Cuántos somos? Listo, 30 unos cuantos. Bueno, grafos. ¿Qué son los grafos? Son estructuras de datos, ¿sí? ¿Para qué se utilizan? Y normalmente se utilizan para establecer relaciones, ¿sí? Entre los objetos. Se usa muchísimo, por ejemplo, en la cartografía para determinar el camino más corto,
en la construcción de circuitos eléctricos, etc. ¿Cómo están formados los grafos? Están formados por un conjunto de vértices que normalmente se lo llama B, de B corta de vértice, y un conjunto de arcos A, ¿sí? Que es el que me representa la relación entre esos vértices. Entonces yo lo puedo representar con la letra G de grafo, igual al par ordenado, vértice, arco. Voy a implementar árboles o listas sin ningún... A ver qué pusieron ahí. Ok, gracias. Tiene que tener lista, árboles, no es necesario recursividad. Bueno. Gastón ya le está contestando por chat, así que yo no lo miro. Hasta acá vamos bien. Por ejemplo, fíjense. Acá tenemos un grafo. Entonces los vértices, ¿cuáles son? 1, 4, 5, 7 y 9. Los arcos son las relaciones entre dos vértices. Entonces en este caso tenemos 1, 4 se relacionan. 4, 1 también, porque no tengo dirección acá. 1, 5, 5, 1. 5, 7, 7, 5, 7, 9, 9, 7, 9, 4, 4, 9. Sería al que toca y viceversa. En este caso y viceversa, porque no hay un sentido de dirección de la flechita. ¿Sí? No tengo flechita. Entonces va y viene, es bidireccional. Eso es un grafo no dirigido, cuando no están apuntados. ¿Está? Cuando es un segmento y no una flechita. Cuando tienen una flechita que me indica la dirección, se lo conoce como grafo dirigido. ¿Sí? ¿Está? Bien. Este sería un grafo dirigido. Fíjate que me está diciendo la dirección. Entonces, los vértices son B, A, C y D. Los arcos es la relación que existe. Fíjate que sale de A a B. Entonces, AB es un arco, DA es otro arco, CA es otro arco y DC es otro arco. Siempre de donde parte hacia dónde va. ¿Sí? Bueno. El grafo dirigido se lo conoce también como digrafo. Dijimos que tiene una dirección definida. Entonces, arco es la línea que une, ¿sí? Vértice es el nodito. Hay veces que tienen asociada una magnitud o un peso. ¿Sí? Entonces, cuando dibujamos el grafo, aparte de indicarle si es un segmento tiene sentido, le indicamos el peso de cada uno de los arcos o aristas. ¿Sí? Arcos o aristas lo pueden conocer. Entonces, fíjense, el peso del arco o arista, ¿sí? Del AB es 20, del BD es 30, y así sucesivamente. O también puede tener peso, pero en un grafo no dirigido. Vamos a ver algunos conceptos. ¿Y qué sería el Sí. peso? Por ejemplo, cuando vos querés utilizar esto para encontrar el camino más corto, por ejemplo, el peso sería el kilometraje de un punto al otro, por ejemplo. ¿Entendés? Del punto A de la ciudad a la ciudad B hay 20 kilómetros, ponele. De Será la ciudad B a distancia la que ciudad hay B, por ejemplo. en este caso, entre direcciones de memoria, podríamos decir. Suponete que hay veces un pueblo, son ciudades. Acuérdate que esto se van a usar, en el caso, yo te digo, un caso para el que yo te estoy planteando de encontrar el camino más corto de una ciudad a otra. ¿Sí? Y vos querés saber qué distancia hay entre el pueblo A y el pueblo B. Entonces, en este caso, 20 te estaría diciendo que hay 20 kilómetros, o no sé, 20, no sé qué otra unidad de medida hay, 20 metros, o son vecinos, ¿sí? Entre vos y tu vecino hay 20 metros de distancia. No sé en cuánto estará esta magnitud determinada, en kilómetros, metros, lo que sea. ¿Está? Otro ¿Entiendes? ejemplo puede ser peajes, ¿sí? Suponte que es el También, precio que te cobran los peajes, entonces vos estás buscando el camino más barato. también. Depende de lo que vos acomodes el grafo al problema que vos tenés. Profe, ¿y ¿Sí? qué diferencia habría entre la magnitud que dice ahí, creo que dice, y el peso? Ujú. O sea, No, y la me magnitud dijo es que, esto. o sea, ¿qué es diferencia? Porque uno es dirigido y otro no es dirigido. Pero No, como que representan no, la magnitud el es el mismo peso. segmento. Es un grafo que tiene valor. Ah, Eso nice. es el peso. Bien, bien, bien. ¿Sí?
Bien. Hay que ver en qué se expresa esa magnitud. ¿Seguro? Eso no siempre se usa como medida de kilogramos, sino que a veces el peso es el valor con el cual incide de un lado hacia el otro. Ujú. O sea, el peso va a ser un parámetro de un nodo, digamos. Claro, sí o sí. Espérate. Bueno, adyacencia. ¿Cuándo hay adyacencia? Siempre hablando entre dos vértices, si están unidos o no, ¿sí? Por un arco o una arista. Entonces, fíjense, no miren la respuesta. A y B son adyacentes. A y B son adyacentes. ¿Qué les parece? ¿El vértice A con el vértice B son adyacentes? Mientras piensan, te lo voy a abrir a mi perro que quiere salir. ¿Sí? Son, bien, B y D. B y D. B de bebé, D de dedo. Sí. D y B. D de dedo y B de bebé. También. A y D. No. Perfecto. B y C o C y B tampoco. ¿Está? Bien. Bueno, acá estamos. ¿Por qué acá hizo viceversa? Porque esto es un grafo no dirigido. Al no tener la orientación, ¿sí? O la dirección, es viceversa, va de un lado y del otro. Entonces, A y B y A son adyacentes. ¿Sí? Están conectados. Bueno, si el grafo, ¿sí?, está dirigido, se interpreta distinto. Se utiliza la palabra desde y hacia. ¿Sí? Entonces se dice que A, por ejemplo, es adyacente hacia B. Tengo que seguir la dirección de la flecha. B es adyacente hacia D. C es adyacente hacia A. ¿Está? Y C y D no son adyacentes. Ni C ni B tampoco. ¿Sí? Porque no están conectados. ¿Sí? Ahora, incidencia. Hoy les dijo algo de incidencia. Les aplicó esta palabra Héctor cuando les explicó. ¿Sí? ¿Cuándo hay incidencia en los vértices? Cuando una de las puntas llega a ese vértice. Entonces, en este caso, el arco F, si llamamos F a ese arco, decimos que F incide en C y en D, porque llega a los dos. Lo mismo acá. Es dirigido. Entonces, el arco F es incidente en D. Acá, ¿por qué es en C y en D? En los dos. En el caso del grafo no dirigido. Porque el Porque no peso sé no para está dónde va la apuntando dirección. hacia ningún lado. Claro, ¿está? En el otro yo tengo una dirección, entonces sí puedo decir que F es incidente en D, porque está llegando a D. Una de esas puntas llega a D. Bueno, otro concepto. Grado de un vértice. El grado de un vértice es el número de arcos que inciden en ese vértice. ¿Está? Acuérdense el concepto de incidencia. Si una de sus puntas llega a ese vértice. Entonces el grado es el número de arcos que inciden en ese vértice. Entonces, en el vértice 1, ¿qué grado tiene? 4. 4. ¿El 8? 2. 2. ¿El 4? 4 también. Otro. Perfecto. Bueno, ahí tienen toda la descripción. Muy bien. Tipos de grafos. Tenemos componentes conectados en forma separada o separadamente. Sería, por ejemplo, el modelito que tenemos acá, donde tenemos algunos componentes separados.
Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense que si yo quiero pasar del nodo A al D, no puedo pasar en forma directa, sino tengo que pasar sí o sí por otro para poder llegar a destino. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como componentes conectados separadamente. ¿Sí? Quiero llegar de un nodo a otro, pero tengo que pasar por otro para llegar a destino. El fuertemente conectado, ¿sí? ¿Cuándo se da? Cuando hay un camino desde cualquier vértice a cualquier otro vértice. ¿Mm? Siempre tengo un camino. ¿Sí? Yo del A quiero llegar al D, paso por otro, pero llego. Del D quiero llegar al C, paso. Del A quiero llegar al D, paso por otro, pero llego. Siempre llego a cualquier otro vértice. Siempre tengo un camino. Profe, pero en el anterior también había una forma de llegar a otro. Claro, pero entre C y D no tenés cómo llegar. No sé qué tiene. Es lo que sé. O Fíjate sea, que no hay forma de llegar directo, Póngase porque que se pasó puede por llegar otro. al A, al B y al D. pero ¿y si yo quiero llegar del C al D, cómo hago? No puedo ir al A, después al B y después al D. De todo el recorrido Ay, ese. no. Pasando por Es otro, como que, sí. Tendría que estar direccionado, capaz el ejemplo, Samuel. Mm. Disculpen, pero están mis pasos. supóngase la firmina siguiente A ver. Ahí están conectados los dos. que muestra, digamos, el... Se me trancó la PC. Discúlpenme un minutito, chicos. No sé qué lío se armó ahí. Me disculpan un minutito. Disculpen, chicos, pero aparecieron dos perros enormes ahí. Es un lío bárbaro. Bueno, ¿qué me decían? Que por ahí más que nada el concepto de lo que sería un grafo, el anterior, ese. O Sí, sea, hay forma de llegar del C al D pasando por A y sí. B. Sí. Y Pero según la definición del otro, es como que o sea, por ahí más que acá nada, la- la diferencia a mí me parece que radica en que para llegar, por ejemplo, ¿sí? Del C al D, yo tengo que pasar por varios, ¿sí? No tengo una conexión directa. En cambio, en este otro, sí tengo conexión. Si yo del A quiero llegar al C, ¿sí? Puedo ir por acá o puedo dar toda la vuelta. Fíjate que acá te dice, tiene algunos componentes separados. Se interpreta como que el C está separado del D, como que no hay un arco que los vincule. listo. ¿Entendés? En cambio, en este Como es que, similar, pero tengo un arco que los vincula. ¿Se entiende? Por eso está fuertemente conectado, porque como que está cerrado el grafo, no está abierto. bien, ahí ¿Sí? se entendió. ¿Se ve? Bien. Bueno, acá fíjense, ¿cómo sería? Sería un débilmente conectado también, sería como en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que como que no se cierra acá, el grafo, queda abierto, ¿sí? Es un no conectado, un débilmente conectado. Fíjate que el fuertemente conexo siempre está todo cerradito. Este es un no conexo, ¿ves? Está abierto. Acá, si acá estuviera cerrado, por ejemplo, o con este nodo o con este otro, ahí sí sería un fuertemente conexo. Acá no sería no conectado, sino sería este caso, conectado separadamente, como para unificar los criterios. Pero lo pueden encontrar también como no conectado. ¿Se entiende la idea? Bueno, y el débilmente conectado es
cuando se parte, a ver, desde cualquier vértice, pero no se puede llegar a todos los demás. A ver, Por ejemplo, en ese caso no se puede llegar a la E y a la C. claro, acá no podés. Y a la C tampoco porque está direccionado. Si no tuviera la dirección, entonces ahí sí puedo llegar a la C. O sea, en esos Pero en este casos se caso no. puede llegar directo, tipo, puedo ir de C al resto, pero no puedo volver a C. Ujú. Ah, De C ok. solamente parte, ninguno llega a C. Es un viaje de ida. Exactamente. Muy Va. bien. Está complicado, pero es así. Bueno, camino simple. ¿Sí? El camino simple es cuando partimos de un vértice y recorremos el grafo sin repetir ni vértices ni arcos, o sea, un caminito derecho viejo. Salgo y llego. ¿Está? El grafo euleriano, esos conceptos que ustedes pueden encontrar, es cuando partimos desde cualquier vértice y podemos recorrer todos los vértices para llegar de nuevo al punto de donde partimos. ¿Sí? No puedo repetir arcos, pero sí puedo repetir vértices. ¿Está? Entonces el euleriano es cuando parto de uno, llego a otro, recorro todos los vértices y llego de nuevo al punto del cual salí. No se repite en arco, pero sí puedo pasar por el mismo vértice. Entonces, a ver, esta es tarea para ustedes. ¿Cómo sería la secuencia de recorrido de este grafo? ¿Sí? Tienen que recorrer todo. Si parto del 1, tengo que terminar de vuelta en el 1. ¿Sí? Si parto del 2, del 2. Acá me dice que empiece desde el 1, porque es más fácil. ¿Cuáles serían los movimientos, los pases por qué vértices? 1, 2, 3, Por ejemplo, A ver, ahí podría vuelvo ser al ya, voy 2. anotando. el, Vamos anotando y después vemos si es cierto. What Es, the es fuck. podría como ser, que pegar podría una ser vuelta, de, pero Puede haber varios. Uno me dijeron, uno, O sea, si queremos ir por tipo por orden, podríamos hacer 1, 2, me voy al 3 y para volver al 4 tengo que volver al 2. No, no hace falta que no sea en puedo claro, pero orden. repetir ahí No arco. te dice recorres que sea para en el orden. 8. Ah, claro, entonces ahí puede sí, ser al 8. simplemente 1, 2, 3, 8, 7, 4, 6, 5 y chao. Espera, 8, Listo. 7, 4, 4, 6, 6, 5 y después el 5 1. y ahí vuelve al 1. Claro. ahí creo que estamos bien. ¿Hay algún otro? Y podría ser en vez de ir para el 2 ir para el 5 y hacer Claro. el mismo al revés, digamos. Bueno, listo. El grafo hamiltoniano es aquel que cuando parto de cualquier vértice, recorro los vértices, ahora sin repetir los vértices, ¿sí? Y llego al vértice origen. Los arcos se pueden recorrer una o más veces, o sea, sería el contrario del anterior, ¿sí? En este caso, parto de cualquiera y llego al mismo. Los arcos los puedo pasar, recorrer las veces que quiera, ¿sí? Pero el vértice no se puede repetir. Entonces, a ver cómo sería. Arrancando el 1, como me dice ahí. Yo le pongo el 1. ¿Y como el de hoy? No. Sí, Claro, como el con de este hoy. ejemplo los dos no queda bien porque en los dos se puede recorrer sin repetir arco ni vértice. Este justito está para los dos. Ahí me pusieron 1, 4. Esperen que copio y miramos. 2, 3, 8, 7. Bueno, 6 y 5 propone Franco. A ver, partimos el 1, vamos al 4, vamos al 2, vamos al 3, vamos al 8, vamos al 7, vamos al 6, vamos al 5 y llegamos al 1. Bien. Es distinto al otro que me habían dado antes. No fue el mismo. ¿Anduvo? ¿Sí? O sea, era de la misma forma. ¿En Solo la que misma en forma? No, no, Ah, porque el, desde en el vez de 1 iba al 1 al 4. 4, claro, en vez Claro, del 1 al hoy iba 4 al era 2. 1 El 2. otro iba del 1 al 2.
Bueno, hay distintas formas de recorrido y demás, así que todo también dependiendo de cuál parte, así que ¿Y te de puedo cuál está, decir a cuál distinto. está conectado? ¿Cómo? Y a cuál está conectado también dependería todo. Basta. La perra hoy parece a propósito. Grafo regular. Un grafo regular cuando todos los vértices tienen el mismo grado. ¿Qué era el grado? Ajá, o el sobre. Y la ¿Viste? También tenés que dibujar un cantidad sobre de sin arcos, levantar la mira. ¿Era el grado de un grafo? No te escuché. cantidad de arcos, supongo, de cada elemento. Ajá, Cantidad, bien, entonces. digamos, cuánto. Bueno, ¿y acá por qué dice que tiene el grado 2 y no grado 1 si yo veo un solo arco? Porque Porque tiene dos todo, vértices. cada Le vértice toca O tiene sea, dos cada arcos. vértice tiene cada dos elemento. arcos. Cada vértice tiene dos arcos, ¿pero por qué? Porque no está direccionado, ¿sí? Es un grafo no dirigido. Entonces voy para un lado y voy para el otro. ¿Ah? Si ustedes miran, tienen uno solo en conexión, pero como va para un lado y para el otro, tienen dos. El Profe, cíclico. Profe, ¿qué sería? en ¿4? código, No. Todos los vértices tienen el mismo grado. El A, Claro, pero grado entonces se denomina a los de que sale o de que entra. y en este caso, acá, como es un digrafo, entra y sale. Si fuera dirigido, ¿sí? ¿Para dónde está la dirección si es dirigido? El problema es que si es dirigido, ¿para dónde va? Si yo le pongo la flechita, si yo no le pongo nada, va para los dos lados, ¿sí? Claro, pero por eso los grados serían, eso, si vamos a suponer, si de A salen dos, por ejemplo, uno hacia B y uno hacia C, ¿A tiene grado 2 o es grado 2 cuando dos le apuntan a A? Eso lo quiero saber. No sé si se me entiende. Vamos a leer de vuelta la definición de grado. Así nos queda bien claro. Fíjate. Es el número de arcos que inciden. ¿Qué inciden? Vamos a ver lo que es incidencia. Entonces les queda bien claro. Los arcos inciden en los vértices si una de sus puntas llega a ese vértice. ¿Está? Entonces el grado se relaciona con incidencia. La incidencia es cuando una de las puntas llega. ¿Está? Entonces si nosotros miramos este, vamos a ver cuántas puntas llegan. ¿Dónde está? Acá. ¿Cuántas puntas llegan? En este caso yo no sé, ¿sí? Por más que tenga la dirección, yo acá de A, puede ser que acá, sí, esto es un digrafo, entonces la flecha va y viene. Ya lo voy a dibujar así, les queda bien en claro. ¿Sí? Si es un grafo no dirigido, es como si tuviera así, ¿sí? Que va y que viene, ¿sí o no? Claro. Porque es bidireccional. Entonces, ¿cuántos llegan? Llega uno y llega dos. Llega Claro, uno, por eso quería, eso, esa era mi pregunta, si era cuántos le apuntaban. Era si no. le apuntaban o salía. Claro, igual acá no tenés, no está apuntando, ¿sí? Acordate que no está apuntando, nosotros lo Claro, claro, dibujamos como pero si por estuviera eso, diciendo si hay una, si es por ejemplo, si de A es direccional a B, ese no cuenta como grado. Claro, Ah, ahí está, no, eso no. es. Si vos tenés esto, vos me decís esto, vos tenés acá y tenés B acá, y lo tenés dirigido, ¿sí? El que ¿Sí? tiene grado 1 sería el de la derecha. Claro, el B tiene Ah, grado ahí 1, está, porque ahí solamente entendí. uno le llega, ¿está? Bien, Gracias, gracias. no. El cíclico, fíjense lo que es el cíclico, ¿sí? Cuando parte de uno y vuelve a sí mismo. Este sería un cíclico, el 1 y el 6. ¿Y eso? ¿Este? ¿O el que sigue? ¿Qué le picó ese? No sé, o sea, pero ¿qué? ¿Para qué? Bueno, el multigrafo es cuando dos vértices están unidos por más de un arco. Parece una carita, Sí, metemos no los es ojitos lo- acá. Ya les va a tocar expresiones regulares, gramática, Sí, ahí le ponemos los autómatas y ojitos. demás, ahí van a aprender. Ahí está. Le ponemos un poco de humor. Bien. Grafo completo. Un grafo es completo si cada vértice tiene un grado igual a n-1.
donde n es el número de vértices que componen el grafo. Vamos a analizar esto. ¿Cuándo es completo un grafo? Si cada vértice, o sea, cada uno de estos tiene un grado igual a n menos 1, donde n es el número de vértices que componen el grafo. Entonces, ¿cuánto es mi n acá en este grafo? 4. 4. 4. Y me fijo cuántos, ¿sí? Y es de ¿Cuántos grado vértices tiene el 1? 3. El 2, 3. 3. El 4, 3. El 3, 3. O sea, tiene n menos 1. Esto es un grafo completo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Si alguno no lo entendió, lo volvemos a mirar. Bueno. Ahora, cuando se hable de lista de adyacencia, vamos a tener que trabajar con un arreglo de listas, donde cada lista va a almacenar, no es adjunto acá, esto es los adyacentes a un vértice dado. Acá es adyacente, no adjunto. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de lista de adyacencia, vamos a trabajar con un arreglo de listas. Eso lo tienen que tener bien en claro. Donde cada lista va a almacenar los adyacentes a un determinado vértice. Entonces, fíjense, vamos a ver este grafo. Cuando yo lo voy a representar por listas de adyacencias, ¿sí? Fíjense, el primer nodito contiene todos los vértices, A, cada una de las listas, A, B, C, D, E y F. Son todos los vértices que tengo. ¿Sí? Y después voy formando las listas, según las adyacencias. Entonces yo me fijo de A, ¿sí? ¿Cuál es el adyacente? El B. Y de A, ¿cuál es el adyacente? El E. Acá no interesa la dirección, sino el adyacente es el que está al lado. ¿Está? Entonces, con el que está conectado, digamos, no al lado, sino con el que está conectado. Entonces, A se conecta con B y se conecta con E. Entonces, de A, tengo una lista con cada uno de los elementos que tiene conexión. ¿Está? Y fíjense, como es lista, este puntito negro que indica si son listas. Null. Null. Nulo. Perfecto. Entonces yo puedo trabajar mi grafo también a través de listas de adyacencia que se van formando de esta forma. Vamos a analizar el B. El B, fíjense, tiene adyacente a F y a D. El F tiene adyacente a ¿qué? Al D, al B, al C y al E. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno. También podemos trabajarlo con matriz de adyacencia. Tenemos para trabajar entonces los grafos con listas de adyacencia y con matriz de adyacencia. El objetivo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en la matriz los vértices adyacentes y se van a representar con el número 1. Cuando hay adyacencia, el número 1, ¿sí? Y si no, con el número 0. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el tamaño de la matriz? Según la cantidad de vértices que tiene el grafo. Entonces, si tenemos un grafo con 5 vértices, la matriz va a ser de 5 por 5. Si es de 8, 8 por 8. Si es de 3, 3 por 3. ¿Está? Entonces, este es mi grafo. ¿De cuánto va a ser mi matriz? Profe, 1, 2, 3, sí. sería la misma cantidad sería n por el tema de que si se apunta a sí mismo, porque si no podríamos decir que apunta, si no se apunta podría ser 5 por 4. Y vos tenés que ver todas las posibilidades. Se Claro, puede y apuntar a sí mismo, sí. entraría en ese caso también. Sí. Ah, ok. ¿Ah? Claro, entonces quedaría como una tabla de verdad, digamos, de analizando cada arco entre todos los Sí. puntos. Si hay uno y si no hay 0. Perfecto. Es este el objetivo de la matriz. Es lo que está acá, ¿sí? Con ceros y 1, 0 cuando no es adyacente, 1 cuando hay adyacencia. Entonces, ¿cómo quedaría la matriz de adyacencia de este grafo? ¿Se animan vamos a hacer aunque sea no vamos a hacer todos, pero por lo menos algunos como para ver cómo quedaría? Rosado este es medio feo, pero bueno. ¿Sí? Vamos, profe, va mejorando el dibujo. Bueno, era hora. Bien. Entonces me voy a ir fijando, ¿sí? De A con B, si hay adyacencia, si no hay adyacencia. Después, ¿sí? De A con E, de A con C, de A con D y A con F. ¿Está? Entonces acá yo tendría que
contemplar qué cosa. A, B, C, D y todas las letras. Sí, y acá también. A, B, C y D. ¿Está? Me voy fijando. En De A este con caso A. sería un 6 por 6. Sí, yo hice así nomás, no Claro, voy a pero en poner este todo. caso. Sí, sí. Sí, 6 por 6. Siempre es así, siempre es cuadrado por la cantidad de vértices. Vos habías dicho uno menos, pero no se puede porque para las otras, para el otro ejemplo te hace falta la columna de uno. Entonces siempre es 6 por 6. O sea, cuadrado de la cantidad de vértices. Perfecto. Bueno, de A con A no hay relación, ¿sí? No hay adyacencia. Entonces acá 0, iría un 0. De A con B, ¿qué 1, iría? Un 1. De A con C, 0, 0. de A con E, no, 1. esta es BCD, esta No, es esa B. es D. Con D 0 sería. Claro, y con 1 E y 0. 1. Bueno, y así van completando la matriz. ¿Está? Bueno, les quedaría así. ¿Mm? Ahí estaba el mapita completo. Ahí está. Sí, la verdad que no me acordaba que estaba. Bueno, ahora, estos son los algoritmos que yo les decía, ¿sí? Que están bastante complicados. Voy a tratar de buscarles algunos que sean un poquito más entendibles, pero hoy les explicamos la idea y el miércoles vemos los códigos. ¿Cómo hago para recorrer esos grafos? Tengo dos algoritmos de búsqueda, uno en profundidad y otro en ancho o en amplitud. La búsqueda en profundidad va recorriendo desde la raíz hasta los nodos extremos, si nosotros lo pensamos como un árbol, ¿sí? U hojas, por cada una de las ramas. Lo importante de este algoritmo es que los niveles no son importantes. Entonces, por ejemplo, si yo arranco desde el número 1, ¿sí? ¿Cómo lo puedo recorrer? Si arranca desde la raíz hasta los nodos extremos. ¿Cómo podría recorrer esto? Yo, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 5, después 6 y 7, ¿sí? O podría haber arrancado 1, 6, 7, 5, 2, 3 y 4. O 1 y 5, 6, 7, 2, 3 y 4. O sea, no tiene un orden Fíjate. específico. Exactamente. ¿Por qué se utiliza una pila? Porque yo voy haciendo el recorrido, vamos a utilizar recursividad, entonces vamos a necesitar una pila. Después vamos a ver. Entonces, el algoritmo de búsqueda en profundidad es parecido o es una generalización del recorrido preorden que usábamos en árboles. ¿Cómo era el recorrido preorden? Raíz, izquierda, derecha. Perfecto. Entonces, elegimos un nodo como la partida, como la raíz, pero acá lo tenemos que marcar como que ya lo visitamos, ¿sí? Porque no tengo que volver a pasar de nuevo por el mismo. Le tengo que hacer una marquita de que ya lo visité e ir recorriendo los otros nodos que no fueron visitados, pero que son adyacentes al raíz. Por eso yo les dije hoy que usábamos una pila y vamos a utilizar el concepto de recursividad para poder hacer este recorrido. ¿Cómo sería el recorrido para los grafos dirigidos? Habría que buscar de todos los recorridos que hay, el más largo que pase por el máximo de nodos y volver al inicio. Entonces, si yo tengo este nodo acá y arranco desde D, fíjense, este sería el más largo, porque paso por 1, 2, 3, 4 nodos, este pasa por 1, 2, y este pasa por 1, 2, 3. Acá me dice que tengo que buscar el recorrido más largo, que pase por el máximo, por la máxima cantidad de nodos. Entonces, a simple vista yo veo que es este, ¿sí? Entonces el recorrido, ¿sí?, en profundidad de este nodo sería D, que sería el raíz, sigo por C, por R, por H, por T, es el más largo, y después por cuál sigo. Debe. Y los restantes, ¿no? digamos. A y B. El tema es que, esperen, se me va a apagar voy a enchufar la compu. El tema es que una vez que yo lo marqué como visitado, tengo que volver al adyacente, que no tiene, ahora vemos, esperen, que enchufo acá, si no se me va a apagar, ahí. ¿Por qué después va
Pisito por el más largo, ¿sí? Hasta acá, hasta T. Después, este ya no tiene más adyacentes, el T. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que el T no tiene más adyacentes? Entonces ahí vuelvo Vuelvo al al anterior. anterior, por eso les digo que vamos a usar recursividad. Vuelvo al anterior y me fijo, ¿el H tiene adyacentes todavía? Sí. ¿Cuál es? El A. Y ahí, Me fijo en y ahí el pregunta A. de nuevo. Claro, ¿tiene adyacentes? No. Entonces vuelvo de nuevo al H. ¿Sí? Claro, y ahí El pregunta H, con respecto a la pila si ya había pasado por el claro. valor adyacente. Ujú. Pues está guardando Exacto. el último que entra. Ujú. Entonces va cargando en la pila y después lo va sacando. Estas serían formas de búsqueda. Y sí, es un recorrido, sí, es una búsqueda. ¿Está? Bueno. Profe, o sea que vuelve para atrás, o sea, vuelve de T a H, Sí, o con la sí, recursividad vuelve a recorrer porque desde D y va preguntando. no, va al anterior, porque va buscando siempre el adyacente. Como este ya no tiene más adyacente, entonces vuelve al anterior y se fija. Si este tiene adyacente, ¿sí? Va y busca el próximo adyacente. Si no tiene, va al anterior y se fija si R tiene adyacentes. Fíjate, primero va por D. Esto va fácil, por C, por R, por H, por T. Se fija, T, ¿tiene adyacente? No, me voy a H. ¿Tiene adyacente? Sí. ¿Cuál es? A. ¿Ves? Acá está. A. ¿Tiene adyacentes? No. Vuelvo al anterior, que es H. ¿Sí? H. ¿Tiene adyacentes? Ya no tiene más. ¿Sí? Y ahí Va vuelve a por D, RD. hasta volver a D. Claro, vas a volver a D. Y después, Ahí ¿tiene entendí. adyacentes? Sí. ¿Cuál es? B. Siempre Vale, vuelve al anterior fijándose si tiene adyacentes o no. En vale, este gracias. caso porque es dirigido. En el no dirigido se suele utilizar el concepto de árbol de raíz izquierda-derecha. También teniendo el concepto de recorrer la máxima cantidad de nodos. Entonces acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sería? No, mi computadora está haciendo ruido. ¿Se escucha ese ruido? No, profe, no se escucha nada. El ventilador está haciendo... Acá, tipo, nos paramos en uno y preguntamos Sí. por cualquier raíz que tenga, le preguntamos si tiene otro adyacente y así vamos recorriendo. Fíjate que el de preorden Claro, es porque es raíz izquierda-derecha. izquierda-derecha, Claro, por eso. Y porque acá entonces sí iría a la no tengo izquierda. sentido. Entonces, raíz, izquierda, ¿Tiene ¿sí? Esto adyacente? sería derecha, pero tengo izquierda. Entonces me voy a la E. ¿Tiene izquierda? No, pero tengo derecha. O sea, en sí la pregunta sería eso, si tiene adyacente. Y si tiene adyacente, ahí sería izquierda o Ujú. derecha. Exactamente. ¿Ah? Y si no tiene adyacente, retorna hasta que va de nuevo y ahí agarra el otro bracito. Ujú. Ah. Y cuando vuelve a va a mostrar eso o ahí cuando muestra A hay que dar una marca de que ya mostró. Ah, ya se mostró, fíjate acá, esta sería la salida. Ah, ya se mostró, así que no lo tenés que volver a mostrar. Claro, entonces ahí habría que marcar que ya está. Vos vas marcando los visitados, porque Ah, vas a tener entiendo. que tener un vector de visitados donde vas a ir marcando los que ya visitaste, para no mostrarlo, para no volver a pasar por ahí. A la miércoles, ok. Sí, es complicado el tema, pero bueno. Lo importante es que entiendan el concepto. Entonces, Profe, ¿podría ser ¿cómo una sería el bandera también? algoritmo? ¿Eh? ¿Podría ser una bandera también para Tendría que decir que estar ya dentro de pasaste la por ahí? estructura, digamos, ¿sí? Por eso. O sea, Claro. Se usa a veces una estructura que se llama centinela como para marcar si fue visitado o no. bueno, ahora después cuando vemos el código a Eh, lo mejor. sí, este es un modelo de código, chicos. Ustedes acá van a encontrar códigos de todos colores, de todas formas. Si buscan en libros, todos tienen una forma distinta de trabajarlo, ¿sí? Por eso normalmente se les dan pseudocódigos, las indicaciones, pues cada uno lo va trabajando según cómo le parece. Nosotros tomamos estos que están acá, pero me parece que son, bueno, si los entienden hoy, los dejamos, y si no, vamos a tratar de usar otros a ver si se entiende un poquito mejor. Pero la idea en sí, para codificar, ustedes tienen que tener en cuenta esto que está acá. Que el recorrido lo podemos empezar desde cualquier vértice, o sea que depende de dónde arranquen, vemos para dónde vamos yendo, ¿sí?
Comienzo con un vértice B sub I. Ese B sub I es visitado, ¿sí? Es el primero, entonces lo marco como visitado. Todos los vértices adyacentes que son atravesados, ¿sí? Los voy a tener que ir marcando, pero voy a tener que utilizar recursividad, utilizando el algoritmo este que es de búsqueda en profundidad. Entonces, no podemos volver a visitar un nodo, ¿sí? Que ya ha sido marcado como visitado, ¿sí? No lo podemos elegir como parte de nuevo del recorrido. Ese marcado de vértices visitados, normalmente lo que yo les decía recién, se realiza con un vector global, que está en 0 y cada vez que llegamos a un nodo, ¿sí? Lo ponemos en 1 para indicar que ese nodo ya fue visitado. Esa es la idea, ¿sí? Ir partiendo de 1, marcarlo como visitado, empezar a recorrer los otros utilizando recursividad, y cuando voy pasando por cada uno de los vértices, voy marcando en el vector auxiliar que ya pasé por ahí. ¿Ya? Vamos a ver si se entiende. Bueno, ¿cómo sería la matriz de adyacencia para este grafo que está acá? ¿De cuánto por cuánto va a ser mi matriz? 8 por 8. 8 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me faltó. Bueno, ustedes vayan pensando y me vayan diciendo. 1, 2, ya sale derechita, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, el R por 1. Vamos a hacer el 8 acá. Qué horrible. Bien ahí. Bueno, ¿cómo sería? A ver. Partimos de 0. ¿Sí? 0, 0. 0, ¿Hay? 0. 0, 1. 1, 0, 2. 1. 1, 0, 3, 0, 0, 4, 3. 1 también. 1. Y ahí Y sería después todo 0, 0, 0, 0. 0. Del todo 0, 0. 0. Bueno, vamos a hacer 2 más y después lo hacen ustedes. Imagínense el 1, resto. 1, 1. 1, 1 no hay. 0, 1, 0. Perdón. 1, perdón, este es 1, 0. 1, 0 hay. Sí. Entonces acá este está mal. Porque ya no le mueva el otro. A ver, 1, 0 entonces. 1. Sí. 1, 1. No 0. hay. 1, 2. No hay. 0 sería. 0, Ajá. 0, 1 Este es el y 0, 5. 0. Sí, y 0, Bueno, 0. y así van rellenando, ¿está? Por ejemplo, en el examen le podemos dar un grafo de esto y ustedes tienen que armar la matriz de adyacencia, o le damos la matriz de adyacencia y ustedes tienen que armar el grafo, ¿está? Bueno, vamos a ver este código a ver si anda o no anda. Acá estaría la matriz que ustedes me están diciendo, ¿sí? La matriz de adyacencia. Entonces, me pide que ingrese el número de vértices. Ingreso el número de vértices. Cargo mi matriz de adyacencia, ¿sí? Fíjense que estoy leyendo los datos de cada uno de los elementos de la matriz. Y mi vector de visitados lo pongo en 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Fíjense que I es menor a n, que es la cantidad de elementos del vértice. N es la cantidad de elementos. ¿Está? Pongo en 0. Y acá llamo a mi función que se llama DFS, que es la abreviatura de la búsqueda en profundidad, y le mando el valor 0. Ahora, vengo acá, recibo. ¿Por qué le mando 0 acá? Fíjense. Porque si no hay Recibo. adyacencia es 0. O Bueno, sea, entonces, según lo que veo de todo. fíjate, porque va a ser el primer también elemento de la matriz. ¿Sí? Fíjate que ese I es un índice.
¿Ves? Es un índice. Ah, sí, sí. Es un índice, ¿está? Entonces mi vector, fíjate, en esa posición yo le pongo un 1. ¿Por qué? Porque va a ser el primer vértice que yo voy a visitar. Acuérdense que yo tenía que partir de un nodo cualquiera y ponerlo como visitado. ¿Se acuerdan? El primero. Sí, sí. ¿Sí? Entonces yo le estoy mandando acá la posición. Claro, para cada vértice adyacente. Entonces pongo ese primero en 1, ¿sí? Porque ya lo visité. Después hago un for, ¿sí? Hasta n y voy preguntando si tengo un 1 en mi matriz y si visitado, ¿sí? Es que, fíjense que está negado. Entonces, si visitado, ¿sí? DJ, J porque tengo el índice acá, ¿sí? Negado. Y en G tengo un 1, ¿qué quiere decir este if que estoy haciendo acá? ¿Qué estoy preguntando? Que si no se visitó Ujú. y si en ese lugar es igual a 1. Llamo de vuelta. Lo que estás averiguando acá es por los adyacentes, ¿sí? Para saber si tiene o no un adyacente. Si tiene todavía un adyacente, vuelvo a llamar, ¿sí? Con recursividad a mi función. Y ahí la pone como visitado, sería. Ujú. Y de esa forma va trabajando y va marcando con el vector auxiliar todos los vértices que se van visitando. Bueno, si ustedes ejecutan eso, teóricamente les tiene que salir el orden de... Un error me va a tirar a mí, pero no pasa nada. No. ¿Sí? ¿Cómo fue visitando el recorrido que nosotros hicimos acá hoy a mano? ¿Sí? Ahora con este algoritmo, ¿sí? Me va mostrando cómo fue visitando los vértices de ese grafo. ¿Y ¿Está? cómo se carga el grafo? O eso, bueno, vamos más adelante. Acá tenés que cargarlo con la matriz de adyacencia, con estos datos que están acá. Ah, hay que cargar a mano. Sí, carguen a mano. Ustedes fíjense después las relaciones, carguen a mano y fíjense que el algoritmo cómo les va a ir recorriendo y les va a ir mostrando por cuáles son los nodos que va visitando. Una papa. Bueno, el algoritmo de búsqueda en ancho, ¿sí? O en amplitud, es como si fuera el recorrido de árboles por niveles. Entonces, primero visitamos todos los nodos adyacentes al nodo raíz, después todos los que están a la distancia 2, y siempre y cuando no fueran visitados, después todos los de distancia 3 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿ves? Por niveles. Parto del raíz y después, ¿cuáles son los adyacentes del raíz? El B y el C. ¿Sí? Siempre y cuando no hayan sido visitados. Lo que importa acá es el nivel. Entonces, el recorrido en ancho desde el vértice D arranca en D, voy a B, pero después voy a C porque está en el mismo nivel. ¿Sí? Después voy a ¿cuál? A H, después voy a R, pues está en el nivel 3, y después el A y después el T. ¿Sí? Podría dividirlo también por la derecha, porque como es por nivel, no me interesa ni preorden, ni posorden, ni orden, es por niveles. Acá tenemos otro ejemplo. Supónganse que el árbol va hacia abajo. Primer nivel es A. Fíjense cómo está acá acá no nos fijamos este acá. Fíjense cómo sería el grafo. Por cómo yo armé esto que está acá. Por niveles. Salgo de D. A ver si es el mismo. B y C. D, B y C. Está bien, fíjense. B y C son los adyacentes de D. Entonces lo armé en forma de arbolito, ¿sí? B y C son adyacentes de C. Ahora me paro en B. B incide en H. Al único que incide. Entonces de B incide en H. H incide en A y en T. H incide en A y en T. C incide en R. C incide en R. ¿Sí? A mí me dan este grafo que está acá y yo lo acomodo por niveles, como si fuera un arbolito,
Y ahí es más fácil encontrar mi recorrido, gráficamente. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Este otro ejemplo, me dan este grafo, parto, el raíz es A, me fijo, B, C y D son los adyacentes, entonces están los tres en el mismo nivel. Después me fijo el B tiene solamente el E, un solo hijo. El C tiene el G, y el D tiene el H, sería el tercer nivel. El H tiene el K, el G tiene el J, y el I tiene el F. Por más que por ahí les confunda cómo está armado acá el grafo, si ustedes lo acomodan en forma de arbolito por niveles, es más fácil después poder ver el recorrido. ¿Mm? Entonces arranco en Y A, ahí hace una pregunta más, ¿cierto? Que si J tiene otro sería K, pero como K ya fue visitado o viceversa. J tiene K, ¿a dónde está? J tiene K. Ajá, claro, Pero ya fue K ya fue visitado, tienes visitado. razón. Igual que K Ujú, pregunta, tiene J, pero fue visitado. Y ahí exactamente. retorna sería. Ujú. Muy bien. Bueno, acá vamos a explicar el algoritmo como para que lo entiendan un poquito. Vamos a ver este grafo que está acá. Vamos a arrancar desde el 0, ¿sí? Después visitamos los adyacentes, entonces vamos a visitar el 1, el 4 y el 3. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier orden, nosotros vamos a arrancar 1, 4 y 3. Entonces, el primer recorrido sería 0, 1, en este caso 3, 4, porque lo podemos recorrer en cualquier orden, vamos a seguir el orden de los números, ¿sí? Entonces visitamos el 1, el 3 y el 4. Entonces el primer recorrido tendría que marcarnos esta, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que buscar los vértices adyacentes a 1. Vemos acá, a 1 ¿cuáles son? El 2 y el 4, ¿sí? Pero 4 ya fue visitado. Entonces, vamos a buscar los vértices adyacentes a 1, después los vértices adyacentes a 3 y después los vértices adyacentes a 4, ¿sí? Entonces, primero dice que vamos a visitar a 2, porque es el adyacente a 1. A ver, está bien. No fue visitado, está bien. ¿Sí? Del 1 visitamos al 2. Acá está el dibujito. ¿Es el mismo? Sí, ahí está. Entonces lo tenemos que estar repitiendo, yendo para arriba. ¿Sí? Entonces del 1 visitamos el 2, que es el adyacente al 1. Después dice que visitamos al 6 porque es la adyacente al 3. Acuérdense que nosotros teníamos 1, 3, 4. Entonces, visita el 2 y visita al 6, porque el 6 es adyacente al 3. Y después teníamos el 4. ¿Está? El 4 es adyacente ¿a qué? Al 1 y al 3, que ya fueron visitados. Entonces me queda solamente el 7. ¿Está? Fíjense que el 1 y el 3, sí, el 4 es adyacente al 1 y al 3, pero como ya los Y ahí, visitamos, entonces me queda el 7. y ahí, ¿por qué no 5? Pues sería del 2, digamos. Porque vos tenés que fijarte los que llegan al 4. Ah, nada que ver. Sí, sí, está bien. ¿Está? ¿Sí? Ahora, la próxima vuelta, digamos, ¿está el dibujito de vuelta? Ahí está. Vamos a poner el dibujito, ¿sí? Ahora nosotros nos quedó, la primera vuelta nos quedó 0, 1, 3, 4. Después nos quedó 2, 6, 5 y 7. Entonces, tenemos que ver los vértices adyacentes al 2, al 6, al 5 y al 7. Entonces, vamos al dibujito. El 5 es adyacente al 2, pero el 2 ya fue visitado. El 4, Bueno, ¿sí? pero ¿no es direccional la flecha esa? ¿Bidireccional me fijo o direccional? Direccional, tipo, el 5 no sería adyacente del 2 porque no le está apuntando al 2. Del 2, el del 2 llega al 5, fíjate. No, Claro, el El, 5 pero... es adyacente del 2. El 2 no es adyacente del 5. claro, Ah, entiendo. no me hagan equivocar. Bien, ¿está? Gracias por la ayuda. Bien, entonces, vamos, ¿sí? Entonces, ahora, el 4
¿sí? Y el 7, 4 y 7, son adyacentes al 6, porque el 6, fíjate que llega al 4 y llega al 7. ¿Sí? ¿Sí o no? El 4 y el 7, fíjate que el 6 es adyacente, ¿sí? El 6 le llega al 4 y al 7. Ahora, el 5, no lo atravesamos al 5 todavía, ¿no? A ver, espera. 4, 2, acá, a ver, vamos a ver al 2 primero. Ahora me perdí, espera. El 2. Espera que me perdí. 2, 5, 6, 7 y 1. Bueno, el 5 es adyacente al 2. Está bien, porque él llega al 2. Bien, ahora el 4 es adyacente al 6. Está bien, y el 7. Bien. El 5 no tiene adyacentes. Del 5 no parte ninguno. El 5 llega ahí y quedan ahí. No fue atravesado. Pero el 8 no fue visitado. A ver, esperen, vamos a analizar esto porque ya me perdí. ¿Vamos a arrancar de vuelta? Arrancamos de vuelta. Desde el 7 arrancamos porque ya me perdí acá. 5 y 8 son adyacentes al 7. A ver. Ah, está bien. 5 y 8 son adyacentes al 7. Bien. Ahora, el 5... Ah, el 5 ya lo pasamos. Está bien, el 5 ya lo pasamos, ya lo habíamos anotado. Ahí está. Entonces no podemos pasar de vuelta por ahí. Pero, sí, tengo el 8. Ahí está. ¿Se entendió? Yo lo entendí ahora. Ya me había cortado. ¿O no? Para mí se entendió, sí. ¿Sí? Ah, Como bueno. por niveles, parece. Y tenés que ir viendo a ver en cuáles inciden. Ahora, al 8, ¿tiene adyacente? O sea, ¿del 8 parte alguno? No. Entonces ahí termina. Bueno, entonces mi recorrido, bueno, fíjense esto acá. No existe un recorrido único, puede ser diferente según el orden. O sea que depende cómo lo vamos trabajando, vamos haciendo el recorrido. Bueno, los tips. Cuando utilizamos la búsqueda en ancho o en profundidad. La búsqueda en ancho o amplitud, que lo pueden conocer con el nombre de amplitud, es cuando necesitamos buscar el camino más corto en grafos no ponderados. Acuérdense, no ponderado es que no tiene un peso. La búsqueda en profundidad se utiliza para detectar ciclos en un grafo. ¿Qué es un ciclo? Es cuando un grafo tiene el mismo número de vértices y de aristas. Y los vértices se pueden ordenar formando un círculo. De tal modo que dos vértices no son adyacentes y solo sí son consecutivos en el círculo. Una definición horrible. La búsqueda en profundidad lo podemos utilizar para determinar si un grafo es conexo o no, cuántos arcos tiene, determinar sus puntos y si tiene o no tiene biconexión. O sea, es súper complicado, pero bueno, les nombramos para que se puedan utilizar. Cuando ustedes, esto es lo que nos interesa a nosotros, cuando no tiene importancia el orden en que visitemos los nodos y las aristas, usamos cualquiera de los dos algoritmos. O sea, ustedes van a utilizar uno u otro cuando nosotros se lo pidamos. Si le decimos recorra en profundidad, utilizan el algoritmo de recorrido en profundidad. Si le pedimos el de amplitud o el de ancho, utilizan ese y listo. Bueno, la implementación. Después de la implementación está el código, así que vemos esto. Nosotros tenemos este grafo no dirigido, ¿sí? ¿Cuántos vértices tiene? 4. ¿Qué estructura vamos a utilizar? Fíjense esto. ¿Es parecido a qué? Tengo un dato y un puntero al próximo. A cola. Bueno, vamos a hacer un menú. El código que le vamos a dar tiene el menú, la llamada al menú, una llamada a insertar las aristas, otro para mostrar la lista de adyacencia, una búsqueda en ancho y una búsqueda en profundidad. Que esto lo dejamos colgado hasta el miércoles.
pero le vamos planteando cómo sería el trabajo. Vamos a utilizar dos estructuras. ¿Por qué? Porque dijimos que para la búsqueda en profundidad vamos a utilizar una pila, y para la búsqueda en ancho una pila y una cola. Entonces fíjense, acá definimos la pila, y la cola, acuérdense que tenía dos punteros, porque apuntaba para un lado y para el otro, el inicio y el fin. ¿Ya? Cuando se hace una estructura, de llamada estructura, el que se ocupa sería el último, ¿no? Este que está acá. Gol de Argentina, Claro. chicos. Ah, Ahí me avisaron. Esta estructura que se llama acá centinela, ¿sí? Va a guardar el inicio y el final de la cola. Y la vamos a utilizar como una estructura auxiliar para hacer el algoritmo de la búsqueda en ancho. Esperen un poquito, yo lo que quiero es, no esto lo vamos a ver después al código, acá. El código después lo vemos. Yo lo que quiero es que vean cómo vamos a ir trabajando, cómo sería la inserción de una arista, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer a través de una lista de adyacencia. Acuérdense cómo estaba formada la lista de adyacencia, ¿se acuerdan? Era el vértice y después todos los nodos adyacentes. Era un nodo por cada elemento adyacente. Bueno, acá les cuento lo que recibe la función menú. Este menú simplemente presenta, bueno, vamos a mirar. Acá llama la función menú, que recibe un puntero al grafo y el tamaño del grafo. Por eso que necesitamos el tamaño. Inicializamos los campos del grafo, como hacíamos hoy, ¿se acuerdan? Le dábamos el vértice inicial, y como es una lista, apunta null. Igual eso después lo vemos. Todas las opciones que tenemos para elegir, si elegimos 1, 2, 3, 4, y la inserción de aristas. Entonces, para insertar una arista, vamos a trabajar con una lista de adyacencia. La lista de adyacencia, ¿qué eran? Todas las aristas que comienzan o llegan a un vértice. Entonces, con la función menú, le vamos a mandar un puntero al grafo y el tamaño del vector, habíamos dicho. Después, vamos a tener que leer de dónde nosotros partimos, ¿sí? Y cuál va a ser el final. Entonces, fíjense. Si nosotros partimos de este punto, el punto 1, ¿sí? Y este es el punto 2, y queremos insertar esta arista, o sea, el segmento que une estos dos puntos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, partimos de este punto, va a ser el inicial, este va a ser el final, y queremos insertar la arista que conecte a los dos puntos. Esa es la idea. Sí, ya empezó el partido. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que dejemos acá? Porque acá esto es medio larguito, pero no es tampoco tan largo. es largo, pero no. Como entenderlo como ¿Qué quieran. quieren hacer? Como ustedes quieran. ¿Y seguimos el miércoles con esto, profe? Y sí, seguiremos el miércoles. En todo caso, nos extendemos un poquito más el miércoles. En todo caso, le pegamos una repasada rápida. Bueno, hagan una cosa. Miren la presentación. Héctor y Gastón, ¿ustedes el miércoles se pueden quedar un ratito más? Sí, sí, no hay ¿O problema. se les complica? ¿Sí? No hay drama. Bueno, hacemos así entonces. Pero lean. Lean y el miércoles terminamos de verlo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, dale. Nos vemos el miércoles y seguimos. De común acuerdo. Dale. Nos vemos, profe. Chao, Bueno, chicos. profe, Chao. Nos vemos, profe, Chao, chao, gracias. nos vemos. Hasta luego, profe. Profe, una Sí. pregunta antes de irme. Sí. Le habíamos mandado el correo con la parte del trabajo para ver si lo que habíamos propuesto estaba bien, pero nos recibimos una confirmación. No sé. Decime tu nombre, ahora te voy a controlar. Yo voy No mandé, yo mandó mi compañero, Fernando Kleinwing. Ah, bueno, me fijo. Yo ahora voy a revisar todos los correos y las consultas que ustedes tuvieron y demás, a ver cómo están yendo. Sí, y el miércoles les doy un informe. ¿Está? Nos Pero puede métanle pasar- caña nomás con lo que ustedes ofrecieron. Sí. ¿Nos puede pasar otra vez más el correo por la duda, por enviado por las dudas otra vez más? ¿Cómo se te escuchó cortado? Sí, nos puede pasar otra vez el correo para mandar por las dudas otra vez. Gastón, ¿tenés ahí el correo? Ahí está.
Para esta semana ya van a estar las notas, el jueves o viernes a más tardar, chicos. Ahí Gastón les pega el correo, Fioverá, F1, ahí está, fioverá.fc1y2@gmail. Listo. Bueno, gracias, profe. Sí, Gastón. Ujú. Claro, porque ahí los vamos apuntalando, chicos, así que vengan a consulta. Porque por ahí le podemos pedir algo más o le decimos que saquen algo, ¿sí? Y bueno, están desapareciendo todos, así que nos vemos. Bueno, bueno, profe. Nos vemos, profe. Dale, chao. Se están yendo todos. Sí. Chao, Gastón, chao, Héctor, nos vemos. Chao, hasta luego.